En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gire el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Quisiera volver a casa, volver a casa. 18:05 en toda la República Argentina. Día lunes, comienza la semana, termina la jornada. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, máxima de 15. Mañana, las mismas temperaturas que hoy. ¿Cómo andan esos colorados días? Un beso muy grande para Bettina Angeletti, la esposa de Dorni, ¿no? Le deseamos la peor de las semanas a uno más que se suma a un gran número de desempleados en Argentina. Oh, sigue estando en YPF, ¿eh? Vestido de blanco, camisa impoluta, manejando las teclas, Silvio Soler en la operación técnica. En la producción de este programa, Diego Mayo a cargo del YouTube, Cevita Esquivel. Mucha gente que se suma al chat, como todos los días. Somos Radio AM530, ¿dónde si no? Acá, la radio de las madres. Si algún día 11 3200 0530, ese es el WhatsApp de la radio. Mándame un mensajito que estamos de nuevo acá, desde los estudios centrales de la 530. quisiera volver. Toda la información del día, actualidad, política, lo que sucede por supuesto en la Argentina y en el mundo. Hablaremos de Venezuela y la realidad dramática que se vive allá. Y por supuesto el deporte. Comenzamos de esta manera. El regreso de la 530. Otro día en el planeta Tierra. Pronto sabremos el destino de nuestra nación. Solo para ver al perro. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Otro día en el país donde Manuel Adorni finalmente no será más jefe de gabinete de gobierno en la era Javier Milei. Definitivamente, lo que decía Mauricio Macri, una formación política endeble, fácilmente infiltrable, se terminó dando cada vez más parecido al PRO este gobierno. El jefe de gabinete es un PRO puro, su armadora en el Senado viene del PRO, Patricia Bullrich. Cuando uno se pone a ver quién está a cargo de la política económica, Caputo y Sturzenegger, todo rememora aquella vieja primera formación amarilla, pero en versión 2.0. Ahora nuevo jefe de gabinete, te voy a estar contando quién es Diego Santilli. Para los que están flojitos de memoria, te lo titulo: vida de narco, empresas offshore y financiado por Cositorto. Te voy a estar contando quién es este muchacho. Vamos a estar hablando también de lo que sucede a nivel internacional. Muy triste las imágenes que se ven de Venezuela, un terremoto, un doble terremoto con un impacto altísimo. Las primeras mediciones hablan de 7.5, hablaban en la escala Richter. Miles y miles de desaparecidos, que vos sabés que a esta altura muchas veces esa característica tiene que ver más con el gesto del Estado de no dejar de buscarlos que con la mínima, poca posibilidad de seguir encontrando gente aún con vida, si bien hay casos. Y por supuesto que también vamos a estar hablando de deporte, porque tenemos aquí en la mesa al compañero Walter Pedraza. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿qué dice? Muy bien, muy contento de verlo nuevamente a los ojos, en vivo y en directo. Igualmente. ¿Cómo anduvo por acá? Deme un balance. Todo demasiado tranquilo estuvo. ¿Lo trataron bien, la producción, el operador? Bien, ¿sí? Me dieron el camarín que pedí, Bien. me dieron el catering que pedí. Bien, todo. cuidadísimo por la producción, como habíamos hablado. Era parte del arreglo, ¿no? Le dije, si yo tengo sushi, Walter tiene que tener sushi. Así que así fue el trato. Mucho mundial, ¿no? Mucho mundial, ya arrancaron los 16 avos de final. Hace un ratito pasó Brasil, ayer pasó Canadá. Alemania está empatando 0-0. Brasil pasó con susto, porque lo perdía, lo empató y sobre la hora y un poquito más lo ganó Brasil. Ahora está jugando Alemania con Paraguay. El viernes todos somos Argentina. Veremos qué pasa con Cabo Verde. Oh, Cabo Verde, vamos a estar hablando de Cabo Verde, Prepárate porque la nota que vamos a tener, cotizada, a ver si la logramos conectar. Te contaba que parte de la agenda tiene que ver, por supuesto, con la llegada del Colorado Santilli, de esta especie de infiltración directa que ya hay del PRO. Cuando uno se lo pone a pensar, tiene un perfil bastante distante de lo que era Manuel Adorni y Diego Santilli, un tipo que viene de la casta política más castiza que existe, ¿no? Hijo de su papá, dirigente deportivo de River. Uno de los más grandes dirigentes que tuvo River. Le trajo la Copa Libertadores. Exactamente. Para no decir otra cosa. Además, obviamente, empresario de la construcción, porque la guita la hizo con huevos en varias canastas. El señor Hugo, su hijo, es Diego Santilli, quien ahora estará a cargo de la jefatura de gabinete de ministros, que es un tipo que viene de vivir una vida a todo lujo. En esto no dista de Manuel Adorni. Había una tarjetita por ahí, ¿no? Dijeron. Entre otras cosas, y además... Pará, es el mismo que el presidente, el hijo corrupto. Obviamente, no solo corrupto, sino inútil, le dijo en algún momento. No sé si se rodea de inútiles el presidente o cómo es, pero bueno, te voy a estar contando quién es Diego Santilli y de hacia dónde se proyecta hacia adelante. ¿Hay gol? Walter Pedraza en este momento? Déjelo venir, hay gol de Paraguay, en un ratito se lo confirmo. Todavía. Déjelo venir, diría. Walter, acá tenemos un claro apoyo por el equipo paraguayo. Sí, obvio. Claramente. Alfaro, yo tengo Alfaro, tengo a Canales, tengo a Gustavo Gómez. Claro, y además, mirá, suena un arpa para escuchar. Entiare Cope Guaré. Añame, uy, anda por ahí nomás, anda por ahí, deja de trabajar un ratito. Excelente, la musicalización de Silvio Soler acorde a la temática mundialista. Y como estamos con la temática mundialista, nos metemos en una entrevista muy
rica, muy interesante, porque vos sabés, querido Walter, que Sí. acá en la Argentina hay una comunidad grande de caboverdianos que capaz ahora al calor de la fiebre mundialista se visibilizó un poco más, Mira. pero que tiene una larga historia Sí. y una tradición de arraigo en nuestros suelos. Y para hablar del tema, y siendo que nos vamos a enfrentar a el glorioso Cabo Verde este viernes, tenemos en contacto a Javier Andrigo, que es el presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdianos de Doc Sud. ¿Qué hace Javier? Jair Sibel y Walter Pedraza te saludan acá en la Radio de las Madres. ¿Cómo andas, Jair? ¿Cómo andas, Walter? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Te tengo que pedir disculpas porque por ahí se escucha ruido ambiente. Estoy en la calle, me quedé con el auto, recién dejó el mecánico el auto, así que estoy caminando hacia mi casa. Se escucha excelente, qué mejor para hacer catarsis después de dejar el auto en el mecánico que hablar con la Radio de las Madres y contar de la historia de Cabo Verde. Contame un poco, vamos a arrancar por pateando fuerte al medio, los orígenes de la historia caboverdiana en nuestro país. Mirá, antes de hablar de los orígenes de la historia caboverdiana, me gustaría hablar de los orígenes para que entendamos cómo es el pueblo de Cabo Verde, de los orígenes de Cabo Verde, porque en realidad dice la historia oficial que Cabo Verde fue descubierta por un navegante portugués, Diego Gómez. Digo la historia oficial porque es la historia que contaron los portugueses, pero se presume que ya habían sido, no sé si habitadas, pero sí recorridas por algún pueblo árabe, porque en alguna roca por ahí encontraron inscripciones. Mirá. Con lo cual, bueno, no importa. La historia oficial dice que lo descubrieron los portugueses y es un país, hoy un país, conformado por 10 islas, el archipiélago, que lo usaron los portugueses, y bien se produjo el mal llamado descubrimiento de América, para el tráfico de personas esclavizadas. Lo usaban como un centro de comercialización. Básicamente por su posición Capturaban. geográfica, ¿no? Está en el Atlántico Norte, como en un punto muy estratégico. Claro, justo está a la altura de Dakar, la capital del Senegal, a unos 500 kilómetros aproximadamente de Dakar, 450, 500 kilómetros de Dakar. Con lo cual era un punto estratégico para distribuir a esas personas que capturaban en el continente, y después de ahí las vendían y las distribuían a toda América y Europa también. Con lo cual el pueblo caboverdiano se conformó de los portugueses que colonizaron las islas, y después de los pueblos del Golfo de Guinea, los pueblos de Mali, de Sierra Leona, bueno, de todos los pueblos del Golfo de Guinea. Con lo cual el pueblo caboverdiano es un pueblo joven y mixturado, ¿se entiende? Y un pueblo muy sufrido. ¿Por qué? Porque a partir de la abolición de la esclavitud en 1800, no recuerdo si 1874 o 1875, Cabo Verde dejó de ser un sitio de interés para el régimen colonial portugués. Con lo cual lo dejó la buena de Dios. Teniendo en cuenta que son islas de origen volcánico y que no tienen tierras cultivables, o que tienen poco porcentaje de tierras cultivables, y que hubo largos periodos de sequía, se complica bastante la cosa, ¿no? Para sobrevivir en ese lugar árido. Claro. Y si no tiene un apoyo del exterior, como en este caso, cuando era colonia, un apoyo de Portugal, no quedaba otra que subir a un barco y buscar nuevos rumbos, ¿no? Totalmente. Y así es que unimos Cabo Verde con Argentina. Claro, porque los barcos que pasaban por Cabo Verde, Cabo Verde era un centro de acopio también de carbón de coque para abastecer a los barcos que pasaban para el sur en busca de la caza de ballena. Entonces muchos caboverdianos aprovechaban ese parate y se alistaban en esos barcos que venían al sur a buscar ballenas. Por eso hay muchos caboverdianos que emigraron y se establecieron en Río Gallegos, en Comandante Luis Piedrabuena, en Trelew, en Puerto Madryn también. Lo hicieron en minoría eso, ¿no? Pero la gran
oleada, hay dos oleadas de inmigrantes caboverdianos. Una se dio en 1920, entre 1920 y 1930, porque en ese periodo hubo un periodo de 6 años sin lluvia y otro periodo de 10 años sin lluvia. Imagínate, sin lluvia no crece nada, o te morías de inanición o te rajabas a mudar de ahí porque no había futuro. Claro, totalmente. Y esta primera migración, decís, muy ligada también a lo portuario, ¿no? Nombrabas Puerto Madre, nombrabas Río Gallegos. Ustedes son de Dock Sud. ¿A qué se dedicaba? ¿Llega y en qué se inserta? ¿Sigue laburando con los barcos cerca de los puertos? Exacto. Después se produjo una segunda migración, y ahí sí fue una migración más masiva con esos primeros caboverdianos que habían llegado, que mandaron a llamar a esa generación en el año 46, 47. Muchos llegaron como polizones también en esos años. ¿Y por qué? Porque se había activado la Marina Mercante con la llegada del general Perón a la presidencia, se habían activado los astilleros, se había activado ELMA, se había activado YPF con sus buques cargueros de petróleo. Y bueno, entonces los caboverdianos se asentaron en las zonas portuarias grandes, como La Boca, Dock Sud, como en Ensenada. También hay una comunidad muy grande de caboverdianos en Ensenada. Y también hay una comunidad bastante grande en Mar del Plata. Con lo cual, nosotros tenemos desde principios de 1900, fines 1800, una historia acá en el país, ¿no? Impresionante, y además ganó mucha visibilidad en los días recientes, ¿no? Se suma también, para charlar, Javier, Walter Pedraza. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vivieron, se vieron las imágenes, ¿no? Los futbolistas enterándose en pleno campo de juego, pero digo, ¿cómo lo vivieron ustedes acá al enterarse que jugaban con Argentina? Mirá, ¿cómo lo estamos viviendo? Porque todavía lo estamos viviendo y es una locura lo que nos está pasando. Mirá, como ejemplo de las notas que vengo dando, tenemos una nota del año 93, 94 del diario Clarín, que prácticamente está enmarcada porque es la única nota que nos hizo un medio periodístico grande. Bueno, esta semana tenemos programadas entre hoy, solo esta semana, entre hoy y el viernes, 23 notas de radio y televisión, gráficos. Estamos revolucionados, con lo cual lo estamos viviendo todavía eso. Sí. La verdad que no nos hubiese gustado cruzarnos con Argentina para poder tener un poco más de chance, ¿no?, de seguir escalando, pero bueno, tocó la que tocó. Y Cabo Verde tendrá que enfrentarse a ese partido de la mejor manera. Che, Javier, contame un poco el laburo de la Unión de Caboverdianos, de la Sociedad de Socorro Mutuo, qué laburo hacen, a qué se dedican. Esta también es la radio de las madres, así que nos interesa mucho conocer la trama comunitaria que los sostiene, los laburos colectivos que llevan adelante. Mira, nosotros somos, dentro de lo que es la diáspora caboverdiana, la segunda institución más antigua de la diáspora. Nosotros tenemos 93 años, vamos rumbo a los 94, y la Asociación Caboverdiana de Ensenada tiene 98 y en septiembre cumple los 99 años. Que en realidad nosotros como sociedad mutual nacimos en el 32 producto del fallecimiento de un caboverdiano que no tenía familias en el país y que los mismos paisanos tuvieron que hacer una colecta, ¿no? Y bueno, ahí decidieron crear la sociedad mutual porque seguramente iban a venir más paisanos y les iba a pasar exactamente lo mismo. Entonces se creó la sociedad mutual para ayudar a los caboverdianos que venían a Argentina y darle un apoyo económico y un lugar también para a dónde recurrir. Así que ese es el principio de nuestra historia. Y siempre nos juntamos, nosotros estuvimos en las 3 primeras direcciones, según las actas que tenemos, estuvieron en La Boca, que suponemos que eran direcciones de algún asociado, pero a partir del año 37 ya nos mudamos a Dock Sud
Y desde el año 82 que estamos en Alem 1468 en Dock Sud, con edificio propio, un salón enorme, tenemos un gimnasio también, tenemos un restaurante, hay clases de taekwondo, de funcional. Bueno, ¿Y el restaurante varias. tiene comida caboverdiana, Javier? ¿Qué? Mira, No, el restaurante en realidad lo tenemos Ah, concesionado. milanesa a la napolitana tenés. Es una fonda, digamos. Bien. Para llamarlo. Claro, vas a comer unos fideos con tuco, una napo con frita, Está bien. pero no hay comida netamente caboverdiana. Che, ¿estuviste en Cabo Verde? Contame eso. No, vos sabés que yo no estuve por ahora en Cabo Verde, porque podría haber estado, porque hasta el 90 y pico había una compañía aérea rusa que hacía escala en Cabo Verde, entonces Mirá. había un vuelo directo desde Buenos Aires, Cabo Mirá Verde. vos. Y salía muy barato. Y estoy hablando de, no sé, plata de hoy, $600, $700. O sea, en un vuelo muy barato para hacer. Bueno, y en aquella oportunidad, por falta de disponibilidad monetaria, no fui, no la aproveché, y hoy se me hace también cuesta arriba porque tengo una familia, mujer, Claro. hijo, entonces se multiplica por 3 los costos para visitar Cabo Verde, pero ya lo vamos a visitar, Totalmente. Ya está planificado. Javier, te Digamos. quiero agradecer por este contacto. Te cierro con esta pregunta. El viernes, ¿qué goles vas a gritar Javier Andrigo cuando juegue Argentina, el poderoso y actual campeón del mundo, con el mejor jugador de fútbol sobre la tierra, contra el débil pero sorprendente Cabo Verde? ¿Qué goles gritás? Mirá, yo no lo caracterizaría de débil, Epa, bien. así que atenti la tosca que pueda haber sorpresa. Yo voy a hinchar por Cabo Verde. No, fuertes declaraciones. Sincero, como argentino, Sí. voy a hinchar por Cabo Verde porque a mí de chiquito me enseñaron que siempre hay que apoyar al más débil. Ah, mirá vos. Así que Javier Andrigo nos cuenta que va a estar alentando a Cabo Verde este viernes. Gracias, Javier, por tu tiempo. Igual si me tengo en Argentina lo voy a gritar, ¿no? Me imagino. Pero- Si no, te vamos a pero buscar va a doler- nosotros va a y te doler pedimos. Va a doler un poquito. Bueno, te mando un abrazo grande, Javier. Gracias por tu tiempo, che. Dale, gracias a ustedes por llamar. Y bueno, atento a lo que pase. Por el viernes. supuesto, todos vamos a estar atentos. Imagínate, acá no sé qué va a pasar en la radio. Después Silvio Soler me dirá, pero Walter va a estar comentando lo que viene para este viernes. Hablábamos con Javier Andrigo, una nota muy interesante. Dato no menor, Walter Pedraza, Sí, usted, dígame, a ver si lo tiene visto. Hay una denuncia contra el capitán de Cabo Verde por una presunta violación. Ah. Fue acusado de agredir a una mujer brasileña durante una gira en Nueva Zelanda, así que un dato Bueno, que le suma a ver, creo. picante a lo que se viene. Cuénteme, ¿qué se sabe algo por ahora para Argentina-Cabo Verde? Todavía nada, el plantel retomó los entrenamientos en el día de hoy, van a hacer un entrenamiento, ahora deben estar haciéndolo, van a viajar el día miércoles, siempre suelen viajar un día antes del partido, van a viajar el día miércoles a Miami Bien. para aclimatarse. Lo que se quejó Scaloni fue del calor, a la hora del partido suponen que va a ser 40 grados. Picante. Sí, así que por eso tampoco quiere estar 2 o 3 días antes Scaloni para aclimatar a los futbolistas. Para mí va a ser el equipo estelar el que va a enfrentar a Cabo Verde. Sin sorpresa, dice usted. Sin sorpresas, habrá que ver cómo se recupera Cuti Romero, que de hecho no jugó el otro día porque querían preservarlo. Habrá que ver si sigue Senesi, habrá que ver cómo está Otamendi, que tenía alguna que otra molestia. Me gustó Senesi, ¿eh? Sí, muy bien. Me muy gustó, bien, ¿no? muy bien. Sí. Al Ya- nivel de un equipo que demanda estar a ese nivel, ¿no? Sí. Ya acá en San Lorenzo mostraba cosas. Después el pase a Europa lo incrementó un poco más, se estilizó un poco más y se convirtió en la clase de jugador que es. Sí. Tiene buen recambio la selección argentina. El Deme otro- un punto ahí. Usted dice es el equipo, el All-Star. ¿El All-Star es con Julián Álvarez o con Lautaro Martínez? Con Lautaro. Por lo que jugó Julián Álvarez el otro día es con Lautaro. No pueden jugar juntos. Ya está demostrado. Por Mire, eso- está como Bielsa con Crespo No. y Batistuta. Usted. No, es que por eso, cuando uno. Llamado a la solidaridad y a la gente de prensa de AFA, el día que me permitan entrar al predio de AFA. Escuchen. hacerle- Walter Pedraza, no hacerle se hagan los vivos. preguntas Sí. al entrenador.
le preguntaría que dé los motivos por qué no pueden jugar juntos, porque él dice, no pueden jugar juntos. Y bueno, el otro día quedó demostrado que se chocan. Bien, Walter Pedraza con todo el análisis de lo que fue el triunfo y lo que será el futuro. Después vamos a seguir hablando. En este momento está jugando Alemania-Paraguay. Tenemos un arpa para musicalizar este momento. Mirá. Ustedes no lo ven, pero sacó el arpa. Está tocando. Hoy mientras trajo no un arpa. llame el arpa. Mientras no te llamen a tocar el arpa ahí donde ya sabés, ¿no? Está Silvio Soler tomando tereré en la cabina. Seba también, mirá, Seba sacó y está ahí, Seba también. Ser unas maracas tiene. Esto es impresionante el nivel de producción de este programa. Mientras suena un arpa paraguaya y Silvio Soler prepara otro tereré, nosotros vamos a ir a una breve tanda comercial y cuando volvamos nos metemos a hablar sobre el cadáver político tibio de Adorni. ¿Todavía? Por supuesto que sí. Fin. Y a la tanda. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui.
Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque yo no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. Aunque la voz del camino de lejos me grite seguir. Levántate, seguir. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Siempre busqué los caminos, pasé noches en velas, desafié al destino. Serás lo que sos, muy preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Gritar hasta que escuche el hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Triste final, el de Manuel Adorni, el tipo quizá más repugnante que ha dado la democracia en sus últimos años, después de una sarta de denuncias sobre su enriquecimiento ilícito. El delincuente probado de Manuel Adorni, un tipo que se llenó la boca hablando pestes en contra de la casta y se puso pelo, se mudó a un country, se cambió de colegio a los nenes, empezó a ir a vivir al country de su madre, un año por adelantado lo pagó, cambió el auto. Manuel Adorni escribió su final. Desde aquí no tenemos esperanzas en que vaya a la cárcel, porque a la cárcel siempre van los políticos del mismo signo político, pero por lo menos queremos que haya un repudio social y que no nos olvidemos de su nombre, que algún día sus hijos pobres, que no tienen nada que ver, tengan que cambiarse el apellido, quizá porque les dé vergüenza ser los hijos de Manuel Adorni, y no estaría mal que sus historias sean desobedientes también. Se va Manuel Adorni, el tipo que se rió de discapacitados, el tipo que se burló de Maradona, el tipo que se burló de Maradona, Diego no perdona, Manuelito, y el mismo tipo que se encargó de denostar al Grito del Sur en cadena nacional. Mi revancha es personal, Walter Pedraza. Así que muy contento con que haya ahí una pequeña revancha, por lo menos. Veremos cómo avanza esto en la justicia. Ahora que se corre del foco de las miradas, tengo menos esperanza de los tiempos y la celeridad que manejan los tribunales, pero seguimos creyendo que, como bien enseñó Manuel, el que las hace las paga. ¿Qué decía él? Que a los delincuentes cárcel o bala. Bueno, yo no pido tanto. Cárcel, con cárcel estoy contento. Una balita en la pierna también. Walter Pedraza. Cárcel a Manuel Adorni por lo que hizo y después rehabilitación en la sociedad como cualquier tipo que delinque. En su reemplazo no llega cualquiera. Llega Diego Santilli. Vida de narco, empresas offshore y financiado por Leonardo Cositorto. Diego Santilli es otro
probo corrupto, un tipo hijo de... Ustedes saben que yo soy anti-Nepo Baby, no importa del lado que vengan, Si sos el hijo de Hugo Santilli, me caes mal. Si a los 18 años estás en el directorio de un banco de este lado, también me caes mal. Bueno, pero Diego Santilli es el nuevo jefe de gabinete de ministros, pasó por todos lados, Es otro de los que empezó en el PJ Capital. Mirá si habrá sacado cosas turbias el PJ Capital. Todo, de Cristian Ritondo a Diego Santilli. Diego Santilli, un tipo oscuro, ¿no? Un tipo que vive como un narco. Eso decían los espías de Mauricio Macri que espiaban al propio Diego Santilli. Imagínate que su mujer, su señora, tuvo que decirle: Diego, ya no me puedo bancar esto. Le dio la mano y se fue. Para hablar del tema de la nueva designación y de la triste partida de Manuel Adorni, estamos en comunicación con el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés. ¿Qué haces, Eduardo? Jair Sibel, Walter Pedraza te saludan. ¿Cómo te va? Un gusto, ¿cómo les va? Muy bien, contento de hablar con vos. Contame un poco, vamos por orden. Dame primero tu lectura de la salida de Manuel Adorni y qué implica esto. Bueno, la salida de Manuel Adorni es producto de que el primer día hábil, que era hoy, a partir de hoy, tanto en el Senado como en diputados, las mayorías estaban para... No tenía el gobierno los diputados y senadores para defender a Adorni. Si lo hubieran tenido, seguía en el cargo. A pesar de lo mitómano, de lo corrupto y de todo lo que fue. Casualmente nosotros teníamos el miércoles Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue la forma en que Martín Menem intentó zafar de la sesión que estaba pedido la semana pasada para que sea tratado en comisión los proyectos de remoción del jefe de gabinete, y entonces para que le diera una semana más de tiempo pidió sesión, y como ellos tienen mayoría lograron, de Asuntos Constitucionales de la Comisión para este miércoles, con motivo que ya no tenían ni para sostener en esa comisión la mayoría, es que hoy renuncia Adorni, o ayer, y hoy nos llegó la notificación de que no se va a llevar adelante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque estaba claro, te estoy dando un ejemplo claro, de que ya no podían sostener esto, ¿no? Totalmente. Un hombre que debe ser, cuando se analiza históricamente el tiempo de Milei, creo que los años de Manuel Adorni van a ser los años de la demostración del supremacismo hipócrita, de ver cómo una persona fue capaz de usar la radiografía trucha de un perro para obstruir los derechos de las personas con discapacidad. Cuando él mostró eso, después nos enteramos que el otro delincuente de ¿cómo se llamaba? El que era director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Españolo, le había advertido ya a Adorni que no muestre esa radiografía porque era trucha. Pero aún así de eso se nos rió Adorni, como se rió de los periodistas, como se les rió y los apretó. Desde el poder omnímodo y desde el hombre que anunciaba el cierre de organismos del Estado donde la gente se quedaba sin trabajo con sonrisas de jacta, cuando él estaba robando con el Estado haciéndose millonario. Eduardo, al mismo tiempo te pregunto en tu carácter de abogado si crees que Adorni alguna vez va a ir preso, porque acá mi triste convicción pesimista acá es si que... sos peronista vas preso, si no, no. Listo, me lo respondiste vos, o sea, todo indica que el tipo la va a sacar gratarola. Bueno, muchos hablan de que la demora también tuvo que ver con terminar de arreglar con quienes tienen a su cargo la investigación, ¿no? El juez y compañía. Nos enteraremos por Carlos Pañi hoy por la noche, que es un especialista en eso. Totalmente. Che, Eduardo, y te llevo a la nueva designación. Hoy me mandaban escuchá este textual, dice:
Santilli gastó $1.600.000 el año pasado y no usa tarjeta de crédito. Es un narco. No hay forma de que justifique el nivel de vida que tiene. Se fue a Dubái con su pareja, con las hijas de la pareja, con la suegra, con la mujer y con 2 amigos. Pagó $260.000 así de una. No tiene un nivel de vida que no da con lo que gana nadie. Y estas palabras no son mías, son del espía que lo caminaba al propio Santilli por declaración de Mauricio Macri. ¿Quién llega, Eduardo, a la jefatura de gabinete? No, pero, permitime para ser coherente con mi vida. Dale. Yo fui investigador yo integré la Comisión Bicameral de Inteligencia que investigó el hecho del grupo Mario Bros, se llamaba, los policías de la ciudad que habían pasado a trabajar en la AFI, a los cuales Macri les asignaba tareas de inteligencia para espiar a sus propios funcionarios, aparte de haber espiado en el Instituto Patria Cristina Kirchner, haber espiado, también los espiaba. Y en el caso de Santilli, esto lo pinta a Macri tal cual es. ¿Sabés quién era el espía, el que hizo ese informe que vos estás diciendo? ¿Quién? El ex marido de la actual mujer de Santilli, que estaba contratado como chef en la CIDE por Arribas, porque el tipo era un famoso chef, pero ¿sabés de qué se consistía? En aprovechar que como él era el padre de los hijos de Mayorana, la actual mujer de Santilli, los invitaba con los hijos de Santilli y Nancy Paso a su casa y los investigaba a los chicos cómo era la casa donde vivían, que se habían mudado. Todo ese espionaje ilegal, yo prefiero ni comentarlo, porque habla de quién es Macri. Porque lo que él pensaba era que Santilli, en el cargo que estaba en ese momento, que era secretario de Espacio Público de la ciudad, no le estaba robando a él, a Mauricio Macri. Es asqueroso ese informe que lo hizo esta persona violando todos los derechos. Martín Terra se llama esta persona que hace referencia. Martín Terra. Martín Terra, que era un chef muy importante y figuraba en la CIDE, en la AFI, no me acuerdo cómo se llamaba ya en ese momento, como chef, que era el que hacía las comidas especiales de Gustavo Arribas, o de Silvia Magdalena, que eran las máximas autoridades. Pero el tipo estaba para espiarlo a Santilli. Impresionante lo que estás contando. También espió a María Eugenia Vidal, como también lo espió a Larreta, como también, o sea, te voy a responder la primera pregunta. Si Macri quiere, Adorni va en cana. Si Macri no quiere, no va en cana. Porque él maneja mucho la justicia federal que se dedica a que investiga estas cosas. Mientras Cristina Fernández de Kirchner, el juez Barroetaveña, que está en la casación penal, le agravó las condiciones de su detención domiciliaria hace pocos días, ese mismo juez es el que lo dejó en libertad a Pepín Rodríguez Simón, el que le armó las causas a Cristina, ¿se acuerdan? Sí, que estaba en Punta del Este. El de la mesa judicial que estaba prófugo en Punta del Este, prófugo. Bueno, el juez Barroetaveña, que es uno de los 3 jueces que fallan ahora en la sala de casación penal, agravándole las condiciones de detención a Cristina Fernández de Kirchner, es el que, sin que le tomen declaración indagatoria, lo libera a Rodríguez Simón después de 3 años que está prófugo. Para que sepan de qué estamos hablando, quiénes son los jueces que juzgan a unos y a los otros. Totalmente, te sumo 2 más para pintar el perfil de Santilli. Dale. Y mirá, me estoy olvidando de quién era el abogado de Rodríguez Simón en ese momento, porque casualmente tenía una íntima vinculación con el ministro de Justicia de Menem, Garabano. Es más, era el socio en el estudio jurídico de Garabano y fue el mismo abogado de Pepín Rodríguez Simón que logró esa sentencia. Y fue quien defendió a Garabano
cuando lo puso abogado como su defensor Garabano, cuando fue juzgado en esa misma causa de la mesa judicial. Total, ¿no? Yo te iba a sumar solo dos más, Eduardo. Una que... Mira, el abogado se llama, permitime decirte, sí. El abogado de Pepín Rodríguez Simón que puso... Marcelo Rufino. Que fue el mismo abogado de Garabano en otras causas, se llama Gustavo de Urquieta. Bien. Quizás lo que tenga que hacer Cristina es nombrar a Gustavo de Urquieta para que le resuelva los temas. Sí, hay que ver si Urquieta... Ahí los jueces se allanan. Total, te sumo dos más de Santilli que traía investigándolo, recordando un poco de hoy. Me extraña que Diego Santilli diga que a mí no me conoce. Dijo Cositorto, que declaró que le puso 33 lucas verdes para la campaña. Sabemos que Leonardo Cositorto, de Generación Zoe, condenado por ser un mega estafador. La otra... Diego Santilli, del Ministerio de Espacio Público de Diego Santilli, provenían gran parte de los contratos que tenía Niembro. ¿Se acuerdan? Sí. Niembro en su acercamiento al PRO. Por eso no pudo ser... Por eso se le coartó su carrera política. Don Niembro. ¿Qué opinará Don Niembro de lo de Santilli? Porque el 75% de los 170 contratos que tenía Don Niembro venían de ahí, Eduardo. Bueno, son hombres del fútbol. Es verdad, hijo de dirigente deportivo. Y Diego ha sido importante dirigente de River y creo que hoy está apoyando a la actual comisión directiva. El padre fue presidente, perdónenme que acá me sale la subjetividad, El padre fue presidente del más grande cuando salimos campeón del mundo. Mirá vos, Hugo Santilli. Sí. Fue el presidente del club de River que... éramos todos pecadores en ese club, en esa época. El Bambino Veira era el técnico. No, dejá. No, entre el padre de Santilli... Lo sacó campeón del mundo, Entre el padre de Santilli y el Bambino Veira tiene más causa que Cositorto. Che, Eduardo, te quiero llevar, en general en este programa tratamos de eludirle a la interna, creemos que no es constructiva, básicamente, porque no se están discutiendo programa de futuro para el peronismo, sino se están discutiendo pequeñas nimiedades. Es verdad, tiene que ver con la discusión de la conducción del proceso, pero no se da en esos términos. ¿Qué mirada tenés vos, que siempre has sido un tipo de la concordia entre los distintos sectores o de acercamiento de posiciones? ¿Cómo ves la situación que se despliega ahora en un momento de crisis del gobierno y donde uno pensaría que el peronismo tiene la oportunidad de levantar cabeza y empezar a acumular? Mirá, está levantando cabeza el peronismo. Yo quiero decir que soy subjetivo, chicos. Milito el 100% de mi energía a que Cristina Fernández de Kirchner sea juzgada, porque la condena que ha tenido ha sido con todos jueces que carecieron de parcialidad, y hablo del primero, Ercolini, de los tres que vienen después, cuando ella apela, Ramiro Lloren, que jugaba en el equipo del Liverpool, Bruglia y Bertuzzi, que fueron nombrados por Garabano precisamente por decreto, porque no son jueces que tienen acuerdo del Senado para ir a esa sala. Por eso ahora el mismo Milei los está corriendo, porque son jueces sin acuerdo. Y después Cristina apela y le toca el juicio oral, donde está el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, y el fiscal que la acusa, que integran el mismo equipo de fútbol que juega todos los sábados en lo de Mauricio Macri, en la casa particular de él en Los Abrojos, y después le apela de vuelta a Cristina y le tocan los jueces que juegan al pádel en Olivos, Hornos y Borinqui, con Barrueta Beña, que conté recién, y después apela a la Corte, y los tres ministros de la Corte, lo menos que tenían que haber hecho es nombrar 2 conjueces para que la Corte sea de 5 miembros. Y tendrían que haberse excusado ellos porque acababan de ser acusados por la Comisión de Acusación de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tenían que haberse excusado. Entonces, yo milito para mostrar que Cristina, que siempre estuvo a derecho, que nunca se profugó como Rodríguez Simón, debe ser juzgada, y creo en la inocencia de Cristina Kirchner. A partir de eso te digo, creo que nosotros vamos a encontrar un acuerdo para... nos lo piden nuestras bases, chicos. Nosotros tenemos un compromiso que es con lo que están sufriendo
y con los que padecen las leyes que estos sancionan en el Congreso, que los ha llevado a una calidad de vida inferior al colectivo de las personas con discapacidad, a los jubilados, a los estudiantes universitarios, a los docentes, a los científicos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de resolver nuestras situaciones internas. Yo creo mucho en las PASO. Creo que nosotros tenemos que dilucidar, no tenemos que permitir que se volteen las primarias, y esto me preocupa ahora con este acuerdo del PRO con los libertarios. Porque ¿Vos ves las PASO, Eduardo, entonces como un mecanismo de resolución, de discusión interna del peronismo? Por supuesto. Al único que le conviene derogar las PASO es a Milei. Porque él es el candidato o es el candidato. ¿Y qué sectores se jugarían? ¿Qué sectores se jugarían en esas PASO, Eduardo? Mira, yo creo que hay una parte que no nos podemos equivocar, que tengamos el mismo proyecto político de qué vamos a hacer para recuperar, primero que nada, los derechos que han sido conculcados en este gobierno, los derechos laborales, como dije antes, el derecho de las personas con discapacidad. Todo eso lo tenemos que resolver en el primer mes de gobierno, restaurar los derechos, porque como bien nos enseñó primero que nada el general Perón, el trabajo dignifica, y la dignidad está en los derechos que tiene el trabajador. Y yo no me corran con el tema de las empresas, porque las tres grandes empresas que existen hoy en la Argentina, Techin, Arcor y Clarín, fueron inauguradas a calor del primer peronismo, donde estaban sancionados ya todos los derechos que tenía que tener un trabajador. Mirá cómo le fue a esas tres empresas. Pregúntenle si no a Roberto Noble cuando funda Clarín, que lo funda en el año 1945. Perón en el 44 había dictado el Estatuto de los Derechos del Periodista. Sí. Y para lo cual lo insultó de arriba abajo Gainza Paz, que dirigía el diario La Prensa. Lo mismo Agostino Roca, que fue el fundador de Clarín, de Techin, que Perón lo convoca para construir el primer gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, y arma su primera empresa. Mal no le fue. Con todo consagrado los derechos sociales de trabajador, porque esto era en el año 1948. Y Arco sucedió lo mismo en ese mismo año, y si no le compraba las primeras golosinas Eva Perón para la Fundación Eva Perón, para que los niños pudieran tener golosinas que no podían acceder. Entonces, mal no le fue con aquel Estado peronista a estas empresas. Yo tengo estos ejemplos para poner. Díganme qué empresas que surgieron al calor de las políticas de Martínez de Hoz, del primer Menem, hoy están vivas. ¿Alguna financiera, alguna casa, alguna cueva de cambio puede ser? Financiera que se haya transformado en banco, seguro, o banco en ahora, ¿cómo se llaman estos? Billeteras virtuales. Fintech, billeteras virtuales. Che, Eduardo, siempre... Pero lo que sí es cierto es que lo primero que tenemos que hacer es que nos pongamos de acuerdo que... Yo no estoy de acuerdo con algunos sectores que hoy están diciendo, no, tenemos que gobernar sin déficit fiscal. Todos queremos gobernar. ¿Quién gobernó sin déficit fiscal? Cristina gobernó sin déficit fiscal. Pero vino el 2008, que se cayó el mundo, y teníamos que resolver qué pasaba, cómo el Estado garantizaba las situaciones de la emergencia que surgieron a partir de la caída de los bonos de Wall Street. Eduardo, siempre es un gusto charlar con vos, gracias por estos minutos. Te cierro con esta. ¿Cómo ves Argentina para el viernes? Con la mayor de las esperanzas. La veo bien al equipo, lo veo bien. Ahora estoy viendo Alemania-Paraguay. Estoy hinchando por Paraguay, pero nos acaban de empatar los alemanes. La pucha. Bueno, escúchame, te despedimos con un arpa paraguaya, ¿te parece? Y te mando un abrazo grande. Muy bien, abrazo. Con este arpa de fondo, despedimos al diputado nacional, señor Eduardo Valdés.
suena el arpa y el señor Walter Pedraza está a cargo del aire. Bueno, lo adelantó Eduardo Barlés. Tenemos 64 minutos de partido. ¿Y cómo estamos? 1-1, empató Alemania. Heberts. Pucha, Heberts ya tiene nombre de que me cae mal. De cabeza también. Alemania-Paraguay empatan 1-1. Hasta el momento irían a la largue. Si persiste la igualdad, irían a penales. 15-15 de alargue y penales. Esa regla no la tocaron. No se tocó esa. Sí, ahora ya no se puede hacer la gran divo en los penales. Ahora hay que quedar separadito en la línea. Y no se puede torear al rival. No se puede torear al rival, no se puede hablar así, nada. Se perdió la esencia del fútbol. Toda la magia latinoamericana, viejo, no podemos hablar así, no podemos putear al rival, ¿no? No se puede decir nada. Nada, toda la roña hermosa del fútbol que le da, güey. Así es, un saludo para Gianni Infantino, que siempre está muy pendiente a este programa desde algún bar en Miami. 11 3200 0530. Suena el arpa paraguaya porque saben que estamos fervientemente del lado paraguayo de este asunto. Nosotros vamos a ir a una tanda muy breve, pero antes te quiero recomendar, escuchá, con este arpa de fondo, yerba mate la buena. No hay mejor yerba mate que la buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen manteniendo calidad y precio. Elaborado con palo y polio, siendo libre de gluten. Con yerba mate la buena, toma mate y seguí escuchando la 530. Para el mejor mate, la mejor yerba. Yerba mate la buena. Y con este arpa paraguaya, te digo que te quedes, que vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en Venezuela, una triste tragedia y también de la realidad de las universidades. ¿Ganaron las universidades? Te lo cuento cuando volvemos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira. Eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas del juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. ...19:03 en toda la República Argentina, el país donde el jefe de gabinete ahora es el Colo Santilli. Tengo una anécdota buenísima. Usted sabe que el Colo Santilli tiene 3 hijos, ¿no? Con Sí. Nancy Pasos. Sí. Uno de ellos, en mi barrio le decíamos un boludo grande, quería ser criptobro, ¿vio? Así la Sí. gente que apuesta en las apuestas online, estas boludeces. Bueno, el tipo estudió, no sé, hay carreras para criptobro en universidades coquetas, ¿no? El tipo estudió, pim, se metió en esa. Al hijo de Diego Santilli lo estafó el presidente. Al hijo de Diego Santilli lo estafó el presidente. El boludazo pensó que iba a poner plata en la estafa Libra. ¿Pero para qué, boludo? Sos pichulazo, ¿eh? ¿Cómo le decía al tipo? Bueno, el presidente Javier Milei le sacó guita a la familia Santilli porque en el momento en que promocionó la criptoestafa Libra, evidentemente uno de los primeros bobinetas que cayó fue el hijo de Diego Santilli. Javier Milei tuiteaba: no hay nadie que no diga que es un corrupto. En 2023, fuertes declaraciones, y después tengo un video de Adorni sin pelo, pero sin un pelo, Sí, no es contra los vi. pelados, Pobrecito. Sí, está en lo que te pasé. Está en el que te pasé, Adorni sin pelo entrevistando a Santilli. Tiene otro hijo que corre autos, Nicanor. Y bueno, Walter Pedaza, ¿hay que tener plata para correr autos? Sí, mucha. ¿Sí? No puede un pibe así de barrio. Además de 20 años. Ajá. Hay que tener 20 años. Sí, hay que tener mucha plata. O sea, tu papá tiene que ser rico para que pueda correr. Sí. Y tiene que tener mucha labia para... A mí una... Plata y rosca, digamos, ¿no? Las dos Plata y cosas. No rosca, llega cualquiera y una- a hacer un colapinto, digo, Sí, con y el no respeto es que debe ser para muy meter cuchara Sí, ni dale, tirar cuente. tierra, ¿no? Tire. Una persona muy cercana a mí, que conoce el automovilismo zonal del interior, me dijo, si vos querés lavar guita, tenés que publicitar en un auto de carrera. Excelente dato. Si usted, este es un servicio a la comunidad de la radio. Si usted está pensando en lavar guita, puede promocionar un auto de carrera, Eso me así dijo. que después se fijan ahí y fácilmente verán quién está evadiendo al fisco. Pero te dije que vamos a tener una voz muy especial porque todos habrán visto lo que viene siendo la situación en Venezuela, un doble sismo de gravísimas consecuencias con un impacto muy fuerte, sobre todo en Caracas y en su zona metropolitana y en la ciudad de La Guaira, que es una ciudad muy cercana a Caracas, lindera al Mar Caribe, una ciudad turística hermosa que tuve la suerte de conocer en algún momento, y las imágenes que vimos todos son tristes, escabrosas, angustiantes y por otro lado también esperanzadoras, porque se ve el laburo de una comunidad organizada y solidaria tratando de salir adelante. Quiero saludar a Álvaro Susarini, periodista venezolano que estuvo siguiendo el tema, cubriendo y también participando de labores de rescate, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Hola, Yair, un saludo a ti y a todos los oyentes de la Radio Las Madres. Contame, por favor, cómo está ahora Venezuela, qué sucedió y cómo está ahora Venezuela.
bueno, Venezuela está en shock, ¿no? Se dio un doble terremoto hace ya 5 días y bueno, está todo el Estado desplegado en la atención de esta tragedia, ¿no? Yo creo que no hay otra palabra para describirlo. Igual su sociedad civil, por así decirlo, también se ha sumado en masa a los voluntariados, a atender damnificados, a recolectar insumos en centros de acopio. Y en eso, bueno, está Venezuela más sobreviviendo el segundo evento impactante del año, ¿no? Y por eso hablo yo de shock, ¿no? Porque, bueno, está afectado también como la psique social en este momento. ¿Qué fue lo que sucedió sobre todo con el derrumbe de edificios? ¿Cómo pintarías la situación? Entiendo que estuviste ayer también en territorio, en alguno de los lugares afectados. Contame un poco de qué es lo que puede ver uno si anda hoy por las calles de La Guaira o de Caracas. Bueno, a las pocas horas del doble sismo, ¿no? Del doble terremoto, para ser más exacto, yo me pude desplazar por Caracas, ¿no? Hay afectaciones, pero no hay tantos edificios colapsados, ¿no? Sobre todo la zona afectada es Los Palos Grandes, donde, bueno, estuve ahí en las primeras horas viendo los primeros intentos de rescate en el edificio Petunia, un edificio de 19 plantas que se vino abajo completamente, y en otros edificios aledaños. Pero bueno, ahí las primeras horas fueron impactantes porque se está asimilando, pero el escenario más dramático, más allá que estén afectados 7 estados más, no solo La Guaira y Caracas, el escenario más impactante es por mucho La Guaira, ¿no? Ahí sí hubo el colapso de muchas estructuras, desde casas y edificios, sobre todo en zonas como Catialamar, que es de mucho edificio alto, ¿no? Bueno, el panorama ahí es desolador, ¿no? Está la tragedia ahí al orden del día, el que no está recolectando escombros, los propios vecinos tratando de encontrar a sus vecinos, el que no está buscando un familiar desaparecido, otro está reportando algún muerto. Bueno, y esto a pesar de un despliegue, ¿no? Donde todo de seguridad de verdad, que vale la pena realzar, y el apoyo, bueno, bastante nutrido de contingentes de rescatistas internacionales. Ahí puede ver ayer, ¿no? Ahí en La Guaira, que estuve hasta pasada las 10 de la noche, pasando en camiones militares a los rescatistas argentinos. Desde acá, bueno, le agradecemos esto no tanto al gobierno, sino al pueblo argentino, que están echando una mano acá. Álvaro, ¿cómo hacías mención al tema de los desaparecidos, que me imagino que debe ser la situación más angustiante porque ni siquiera hay una certeza ahí? Quiero preguntarte, acá circuló, bueno, después nos metemos con el tema de la desinformación, pero acá circularon muchos números, uno quiere ser cauto y responsable con eso. ¿Qué se sabe de los desaparecidos? Si se han ido encontrando personas en estas últimas horas, porque también a veces es una noticia esperanzadora que después de pasado algunos días después de un evento de estas magnitudes se sigue encontrando gente aún con vida. ¿Qué puedes contarnos de los desaparecidos y de las personas encontradas en las últimas horas? Bueno, a uno que trabaja con información, ¿no? Al igual que tú, Yair, y los otros compañeros de la radio, le da un poco de ansiedad por las cifras, ¿no? Pero hay que ser muy, muy responsable en el levantamiento de este tipo de informaciones. No hay tal cosa como una cifra de desaparecidos oficiales. El gobierno ha sido muy responsable en llevar este tipo de cómputos, ¿no? Podemos hablar, yo creo que es la cifra más contundente, de 15.866 damnificados hasta ahora, y 5.000 heridos, más de 1.700 muertos. Tú hablas en materia de infraestructura, son 855 edificios que resultaron afectados.
189 sufrieron colapso total, la gran mayoría de esos en La Guaira. Hay 666 con un colapso parcial o daños graves, que también la mayoría están en La Guaira. Y bueno, eso se parece frío así en cifras, pero visto en vivo es verdaderamente impactante. Esa es la palabra que mejor resume esto. Tú me preguntabas además por si estaban consiguiendo gente todavía entre los escombros, sí, ¿no? Que se vaya rescate. Y sí, yo ayer todavía no han logrado terminar de dar, pero un señor pudo comunicarse, hablar en una de estructuras que estaba parcialmente colapsada, y lo lograron encontrar después de 72 horas, que bueno, que ya empieza un umbral acá casi milagroso, ¿no? Así es el protocolo de los grupos de rescate. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, con mucho... Así es el protocolo de los grupos de rescate. Después de 72 horas, bueno, ya empieza a vencerse el plazo de estas operaciones de rescate y salvamento. Total. Álvaro, se suma Walter Pedraza a esta charla. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes, saludarte, acompañarte. Si todavía tienen la magnitud de lo que les pasó, si toman conciencia de lo que le va a costar reconstruir todo, o todavía se piensa más en recuperar cuerpos, y una vez que esté el último cuerpo... Ahorita como Estado y sociedad, rescate. Sí. No sé. Álvaro, te perdemos. Por más que se venga haciendo... ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos mejor. Ok. Les decía, ahorita está abocado el Estado y la sociedad a las personas que estén vivas todavía entre los escombros, ¿no? Hasta que no se venza ese plazo de esperanza de vida de los que están ahí todavía por ser rescatados. No se va a pensar en las estimaciones, más allá de que el Estado, bueno, hoy lo anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estén desplegando ya evalúo de afectaciones de los daños que se pudieron haber causado a partir del doble terremoto, ¿no? Esto quiere decir las estimaciones para los daños en viviendas, pero también en la reconstrucción, ¿no? de todo el equipamiento urbano, sobre todo en La Guaira y Caracas. Álvaro, te quiero agradecer mucho, como siempre, por este contacto, por estas palabras, y bueno, expresar desde aquí la solidaridad de todo el pueblo argentino y ponernos a disposición para todo lo que sea información que sirva para dar una mano desde aquí al hermano pueblo de Venezuela. No, muchas gracias por estar pendiente, y cuenten ustedes aquí con un canal para, como tú empezaste la entrevista diciendo, ¿no? Ante tanta desinformación, poder estrechar acá conocimiento e informaciones entre los pueblos. Álvaro Zuzarini, periodista venezolano, hablaba con la Radio de las Madres. Prefiero el fútbol. No sé por qué no entiendes. Yo te mando a la escuela y tú nomás no aprendes. Harto estoy que me corten el pelo y parezca señor. No sabes lo que tengo yo en la mente. Jugar fútbol, soccer ante mucha gente. Ambiente ardiente, un gol con la frente. Se siente, el morro está presente. Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol. Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol. Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol. Jefa comprende, prefiero el fútbol. Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol. Yo no quiero
Cero escuela, prefiero el fútbol. Claro que sí, güerito, estás en la onda, güey. Vamos a leer algunos de los muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Daniela de San Martín, que pide que hablemos del arquero denunciado por violación de Cabo Verde. No es el arquero, lo comentábamos, es el capitán de la selección de fútbol de Cabo Verde, cuyo nombre es Ryan Méndez, investigado por agredir sexualmente a una mujer brasileña durante una gira por Nueva Zelanda. Buenas tardes, Yair y Walter, mi nombre es Roberto, soy de Lanús. Yo tuve unos compañeros en segundo año de la secundaria, Ángel Gallardo, técnica, sus padres eran de Cabo Verde, Fernández de apellido, Roberto Fernández le manda un abrazo. Esteban Ortiz dice, hola, qué debut del reemplazante del deslomado, justificando el incumplimiento de la ley aprobada 2 veces de financiamiento universitario. Qué destino el suyo de seguir los mismos pasos del gran mentiroso, dice Rafa. Vamos a estar hablando de la ley de financiamiento universitario. Entiendo que hace referencia a Diego Santilli, el flamante jefe de gabinete. Hola, compa amigos, Rosa Guaurú nos dice, madre oculta de... Rosa Guaurú, paraguaya, era la madre oculta de don José de San Martín, que estaría muy contenta por el triunfo parcial de Paraguay. Nos manda Abel de Lafe antes de que le emplatara Alemania. ¿Cómo estamos ahí, Walter? A falta de 3 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, siguen empatando 1-1 Alemania y Paraguay. Havertz para los lusos, para los alemanes. Enciso para los paraguayos. Excelente. Dani, jugame en Santa Fe 96 por 800, 996 por 200. Bueno, Dani, si estás escuchando la radio, jugale eso al compañero. No lo voy a quemar al compañero, pero no era para acá ese mensaje. Mario de Mataderos dice, buenas tardes, Yair, bienvenido, Walter y equipo. Qué buena entrevista del cabo verdiano Javier. El partido el sábado no lo vi, pero esta parte que me mostraron del Mundial me encanta. Abrazo, Mario de Mataderos, que pide por Cristina Milagro y Debido libres. Acá dice, avergüenzan a la justicia aquellos amorales, notorios magistrados cuyo poder condena inocentes por prescripción y persecución política. Es Antonio de Caseros. También algunos abrazos que manda Jorge. Ana María dice, hola, los estoy escuchando como todo el día en la 530. Se escucha bien desde Aguas Verdes. Les pregunto, ¿podrán decirme en qué anda Felicita Bonavita? Bueno, ya contará ella. Sacó un libro, Felicita Bonavita. Recomendamos, se llama Casta. Es un libro sobre el poder libertario, la familia del poder libertario. Diego de Montserrat salió, sí, está a preventa por Editorial Sudestada. Quien quiera comprarlo, desde acá, yo ya lo compré, recomendamos. Diego de Montserrat dice, es muy bueno el ecumenismo. El problema es que unas PASO no resuelven la interna del kirchnerismo, ya que el que pierda difícilmente acompaña al otro, y eso es responsabilidad de quienes conducen institucionalmente al peronismo. Tenés razón, Diego, me acuerdo, por ejemplo, ¿se acuerda usted de la interna entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández? Uy, sí. Cuando le inventaron la historia de la morsa, que después la justicia terminó dando cuenta que la morsa era un invento del señor Jorge Lanata. Exacto. Bueno, no acompañó mucho Julián Domínguez en ese momento. No. Hasta me atrevo a decir que capaz que... tiró algún que otro centro. Ahí vamos, bueno. Juan Díaz dice, Jair, yo propondría hacer el monumento al cara dura y mentiroso, usando como modelo a ese sinvergüenza de Adorno. Yo lo pondría justo al frente de su casa de Indio Cuá. Abrazo enorme, Jair querido, y a todo tu equipo de la 530, Juan de Villa María. Juan, yo lo pondría en Caballito, porque, viste, Indio Cuá entra el que tiene determinado nivel. Sí. En Caballito lo pones ahí en el medio de Miró al 500, para quien quiera seguir pasando a saludarlo, Miró al 500, y vas a tenerlo, bueno, en un nivel mayor de exposición. Augusto dice, hola Jair, Walter y equipo, se fue a Dorni, humillado y robando. ¿Cómo llegó? El reemplazo, Santilli, Casta, Rancia. Debemos tomar el centro del ring con decisión, con Adorni, el Colorado o quien sea. El gobierno sigue con su política impiadosamente. Cuentan sus cuadros fascistoides con el macrismo y con el control de la justicia, la estructura y las voluntades del radicalismo y no pocos sectores peronistas. Es urgente actuar, nos dice Augusto. Vivi desde San Fernando dice, Jair, planteo algo que espero que no se tome como una estupidez, ya que la fuerza de los terremotos de Venezuela fue totalmente inusual. ¿Puede haber influido en su desencadenamiento los ataques de Estados Unidos a través del mar afectando placas tectónicas?
No sé, Vivi. La verdad es que cuando uno no sabe, tiene que decir, no sé, yo intuyo que no. Creo que no. En La Guaira ya había habido un precedente hace muchos años. Vos sabés que estos fenómenos suelen tener, comportamientos cíclicos. A veces se producen, luego durante muchos años no pasan. Así que bueno, pero no soy experto. Lo dejo con signos de interrogación. Marcelo de Tolosa dice, qué música horrible. Miren que hay cosas lindas para hacernos escuchar un poquito de buen gusto para mejorarnos la vida. Escuchá esto, Marcelo de Tolosa. Decime qué querés escuchar. Así de corto. Claro. Esta es una radio hecha... La radio servicio. Esta es una radio hecha por sus audiencias. Marcelo de Tolosa, tenés la chance de decirme qué querés escuchar. Si lo decís dentro de los próximos 6-7 minutos, lo escuchamos antes de ir a la tanda. Albi dice, a partir de ahora Adorni deja de cobrar los 10 millones mensuales y pasa a cobrar automáticamente 98 millones como director de YPF. Esta es la derecha y su impunidad. Adorni, que es parte del directorio de YPF, se especula si va a seguir o no. Y siendo un tipo que le gusta la buena vida. Yo creo que... ¿Usted qué opina, Walter? Yo creo que la va a querer agarrar. No deja honradamente el cargo en virtud de la transparencia, ¿no? No sé cómo puede pasar después. Bueno, esa gente creo que no va a la oficina de YPF. No, vos te pensás que marca tarjeta. Yo no creo, pero no sé cómo será ese tema. Que nadie se haga los rulos pensando que va a haber justicia con los chorros. La derecha en el mundo se asegura impunidad apelando al fraude y causas armadas. Miren a Perú, a Colombia, a Bolivia y hasta Estados Unidos para ir pensando cómo pararlo, nos dicen acá. Los 249 funcionarios nombrados por Adorni ¿renunciarán? Bueno, buena pregunta. Aarón de Luzuriaga, beso grande mi hermano, que está ahí del otro lado con la remera del rojo. Dos más te leo. Hola Jair y Walter, pregunta para Walter. En el segundo gol de Argentina, ¿fue penal? Y la segunda, si la jugada era contra una potencia, ¿lo cobraban? Pregunta Fernando de Quilmes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Estoy haciendo memoria, lo engancha abajo, creo que es ¿A Lautaro no? Al Toro. Sí, a Lautaro Martínez. A Lautaro Martínez, para mí es penal, para mí es penal. Y yo creo que una potencia también. Se lo cobraban. Se lo cobraban, sí. Muy bien, Walter. Sí, claro, también hubo un penal en nombre de Lautaro Martínez defendiendo que no se cobró. Mirá vos, Walter, para que después digan que no es ecuménico, que no es un tipo justo. Se quieren victimizar y hacerse los decentes diciendo que Adorni va a declarar sin fueros, cuando jamás ningún ministro de la historia tuvo fueros. Tiran fruta para manipular por dormidos y brutos. Silvia de Parque Patricio dice música. Mirá, ahora ya abriste un portal, Silvio Solar. Rock nacional, tango, folclore y, ¿por qué no, música instrumental? Esperá, acá llegó Marcelo de Tolosa, que es el que dijo que música horrible, picanteó, así que ahora propone, dice, Canaro en París, por el Quinteto Real. No tengo idea lo que es, pero si ustedes lo critican, se lo asignan a Marcelo de Tolosa. Se lo fuman, Esto no va por parte de la producción de este programa. Vamos a escuchar ese tema y todos van a decir, Marcelo, excelente musicalización, o Marcelo, qué horrible lo que necesita escuchar. Gusti Boy dice... dice que es Bart Simpson rapeando como Cypress Hill. Claro, Cypress Hill, viejo. Histórica banda del hip hop estadounidense. Último, es claro que Milei ama las dictaduras cuando hoy sale a decir que su régimen superó en ajustes a la misma dictadura. Únicamente un enfermo puede ignorar lo que es y piensa este engendro. Vamos a ir a una tanda cortita. Cuando volvamos, nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario. El gobierno volvió a hablar de la ley que 2 veces aprobó diputados, que 2 veces aprobó senadores, que la justicia dictaminó que el gobierno debe cumplir y que por ahora se muestra en rebeldía, un gobierno que no acata la ley. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo sigue la pelea por los fondos universitarios. ¿Tenemos Canaro en París? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la... Mirá, Silvio Soler está en toda, viejo. Vos pensás que está durmiendo, no está durmiendo, está pensando, está concentrado. Está Silvio Soler. El tipo tiene los ojos cerrados y así todo está trabajando. Vamos a escuchar por pedido de Marcelo de Tolosa, Canaro en París.
La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. Porque no se puede ser feliz en soledad. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. ...19:35 en toda la República Argentina... muchas repercusiones sobre la elección musical. Voy a leer todas, Marcelo de Tolosa, porque vos sabés que no soy una persona que sea considerada por sus filtros, ¿no? No me contrataron aquí por ser una persona medida y sopesada en mis opiniones. Felicito la música nacional que ha desaparecido de la mayoría de los medios a consecuencia de la colonización ideológica, a como también caracteriza nuestro gran Arturo Jaureche. Bueno, ahí tenés una a favor, Marcelo. Al fin un mimo a mis oídos. Gracias, Marcelo de Tolosa, sos un capo musical. Esther de Vicente López. Bien. Canaro en París. Ese violín, mamma mía, y el piano, dice Silvana de Parque Patricios. Leo de Zárate dice: Canari en París, felicitaciones, excelente al musicalizador de Tolosa. Jair seguía hablando, pero vos no elijas la música, no sea malo, vos no elijas la música, dice Leo de Zárate. Último que te leo, Marcelo dice: ¿cuántos años tiene Marcelo de Tolosa? Pasate una de Raúl Padovani. Bueno, te leí todo, Marcelo. Elegiste el tema, así que te agradezco por tu recomendación. Escuchame, tengo una invitación muy especial. Toma nota.
La canción Es Urgente presenta Celebramos a Mercedes Sosa, a la negra Sosa, sí señores. El 4 de julio a las 21 horas en el Teatro El Alambique, en la calle Griveo 2350, o sea, este día sábado, va a haber un concierto que recorre alguna de las obras que Mercedes Sosa eligió minuciosamente para que sean parte de su cancionero. Obras de artistas emblemáticos en la construcción de su enorme legado de belleza, de amor y de compromiso con el arte y su pueblo. Escuchá, mirá, Silvio Soler siempre está atento, Claudio Sosa, el Chiqui Ledesma, Mónica Abraham, Verónica Parodi, junto a los maestros Jorge Giuliano y Rubén Lobo. El invitado especial, Walter Sosa. Si querés contactarte con la producción del ciclo, @Canción Urgente, y si querés contactarte con Verónica Parodi, @Alexia Parodi. La Canción Urgente celebra a Mercedes Sosa, ya sabés, este sábado 4 de julio a las 21 horas en el Teatro El Alambique. Las entradas por Alternativa Teatral. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. 19:38, suena Mercedes Sosa en la Radio de las Madres. No charlamos mucho de los despidos en Blender. ¿Qué pasa en Blender? Ah, mirá ahí, perdón, ahora me meto con Blender. En el streaming tenés el flyer para este sábado 4 de julio, celebrando a la negra Sosa. La canción Es Urgente. Te dije que no nos metimos mucho con Blender, después vamos a estar hablando. ¿Lo viste lo de Blender, Walter? Me enteré, sí, así por arriba. La verdad, tener compañeros de laburo así da gusto. Sí, qué lindo. Son retipazos. ¿Cómo lo cuida Blender a sus laburantes? Bueno, vamos a estar hablando de Blender y vamos a estar hablando de Marini, que es el key de la cuestión, el empresario que se quedó con el canal de la ciudad y que despidió a una docena de colegas. Le mandamos un abrazo a todos los laburantes de Blender que hacen un trabajo técnico impecable, ¿sí? Más allá de quien sea el dueño del medio. Pero quiero meterme en un tema que esta radio sigue muy de cerca, que es el conflicto universitario, porque finalmente la justicia, pese a lo que decían, mirá de quién te burlaste, decía el viral de la niñita que ganaba el concurso, mirá de quién te burlaste, La justicia obliga a Milei a cumplir la ley tal como la votaron las dos cámaras del Congreso en 2 oportunidades. Y para hablar de este tema tenemos a otro amigo de la casa, al rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el señor Germán Pinazo. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo va, Jair? Un gusto. Bien, che, gracias por tu tiempo. Contame finalmente qué pasa con este fallo y qué debería hacer el gobierno en caso de que fuera una administración atada a la legalidad. El fallo es básicamente es un rechazo de lo que había sido un recurso extraordinario que el Poder Ejecutivo le había pedido a la Corte que trate la medida cautelar de la Sala Tercera de la Cámara Federal en Contencioso Administrativo. Repasemos un poco. Había una ley. El gobierno, cuando tenía que reglamentarla, en lugar de reglamentarla, dijo que la reglamentaba pero que no la podía pagar porque decía que la ley de financiamiento universitario vulneraba la ley de administración financiera del Estado porque no decía de dónde tenía que sacar los fondos y porque era muy cara y afectaba al interés público en la medida en que erosionaba el superávit fiscal. Eso es lo que dijo el Ejecutivo cuando reglamentó la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional, en realidad 40 rectores más o menos, y rectoras, le presentamos una demanda, no todos los rectores y rectoras, al Poder Ejecutivo diciéndole que tenía que pagar, y hay un fallo de diciembre, en primera instancia, y un fallo de mayo que ratifica ese fallo de diciembre, que tiene carácter de cautelar, es decir, que como el destino de los salarios y de las becas es alimentario, le ordena al Poder Ejecutivo pagarlo de inmediato, que dice básicamente, sobre todo el segundo, que es el que está vigente a raíz del fallo de la Corte, dice que los argumentos esos que yo te mencioné del Poder Ejecutivo son básicamente poco serios, te lo resumo, son poco serios, todos lo sabíamos, todos los que sabemos sumar y pasamos caminando o en colectivo cerca de una facultad de Derecho, sabemos que esos argumentos eran realmente pobres. Eso dice la justicia, y la Corte Suprema, al rechazar el recurso extraordinario donde el Ejecutivo le había pedido que revise ese fallo, lo que hace es dejar vigente este último, el de la Sala Tercera de la Cámara Federal. O sea, básicamente tenemos una ley
y un fallo judicial que le ordena cumplir de inmediato los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que son la actualización de salarios y la actualización de becas, justamente por el carácter, el destino alimentario de esos fondos. Ahora, Germán, una ratificación de la Corte que básicamente elimina cualquier otra instancia judicial a la que pueda recurrir el Poder Ejecutivo para no pagar la ley. Ya no le quedan instancias al Poder Ejecutivo para no pagar la ley y para seguir sosteniendo esos balbuceos argumentales que hace cuando tiene que decir que no va a pagar la ley de financiamiento universitario. Y a mí me gustaría también decirte, Jair, porque la otra vez habíamos hablado cuando fueron los acuerdos salariales y de gasto de funcionamiento, que yo te decía, porque muy explícitamente, que eran acuerdos que no mencionaban la ley de financiamiento universitario, que no había un principio de ejecución de la ley de financiamiento universitario, que nadie había reconocido eso, que el Ejecutivo iba a tratar de instalar eso, pero que los rectores no habíamos retirado la demanda y que no había nada en esos acuerdos paritarios que hiciera pensar que la Corte tenía que fallar en otro sentido del que falló, y por suerte falló en este sentido, y ahora estamos acá, en esta situación en donde, bueno, la agenda política sigue temas lógicos, que es que un jefe de gabinete no dice que se tropieza con una caja de zapatos con $200.000 y entonces estamos hablando realmente de ese disparate. Pero bueno, hoy estamos en una situación en el sistema universitario donde el Ejecutivo básicamente dice: yo no voy a cumplir la ley, no me importa lo que diga la Corte Suprema, no me importa lo que diga el Congreso, no me importa lo que diga la Cámara, no me importa prácticamente nada, digamos, ¿no? Ahora te pregunto, Germán, ¿cómo sigue esto? Uno esperaría que las partidas presupuestarias estén a disposición de las universidades nacionales, al mismo tiempo, conociendo el devenir de este gobierno, sospecha que va a hacer todas las artimañas que tenga a su alcance para evitar desembolsar lo que votó el otro poder en una república, ¿no? Recordemos que seguimos viviendo en una república, que era algo que a la oposición de derecha siempre le gustó mucho criticar. Ahora la noto un poco más aplacada en su ánimo de defender la república. ¿Qué esperás, Germán, en un ejercicio prospectivo? Bueno, ahí lo que nosotros tenemos que revisar es cómo vamos a presionar para, como vos bien decís, que esa ese paraoficialismo que antes se decía republicano, se sume a que el Ejecutivo pague un costo político. Acá hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y causas penales, digamos, ¿no? El nuevo jefe de gabinete es el responsable de la administración pública y es el encargado jurídico de, como vos decís, habilitar los fondos para el cumplimiento de la ley, que es básicamente actualizar las becas Progresar, que es el renglón presupuestario y las becas más importantes del sistema universitario, tienen hoy un poder adquisitivo del 17% del renglón presupuestario del que tenían en el año 23. Habría que actualizarlas, el monto individual de la beca, un 200% según la ley, y a los salarios todavía les falta un 28%. Bueno, eso es una responsabilidad del nuevo jefe de gabinete. A mí me gustaría que el presidente del PRO, además de los tuits estos que saca, felicitándolo y qué sé yo, que le diga que tiene una obligación que cumplir, que es, ¿no?, la propuesta republicana, creo que se llamaba en algún momento, que es cumplir la ley. Es bastante sencillo, y tendremos que ver, digamos, acá se abre un nuevo capítulo, porque acá hay un fallo de primera, hay una ley, hay un veto, un rechazo de un veto, un fallo de primera instancia, uno de segunda instancia, y ahora una sentencia de la Corte. Bueno, se abre un nuevo capítulo porque la deriva autocrática del gobierno es cada vez más fuerte, es cada vez más evidente, y eso nos obliga a los que estamos en las universidades, pero a la sociedad, a ver cómo vamos a proceder, digamos, ¿no? Ya hicimos 4 marchas federales. No es normal que rectores presentemos una demanda al Poder Ejecutivo por el incumplimiento de sus funciones. Bueno, tendremos que seguir pensando cómo obligar al Ejecutivo a cumplir la ley y cómo presionar también a los partidos que no son estrictamente oficialistas a que también pongan el tema en agenda, no el tema universitario, sino el tema de un incumplimiento tan flagrante de los deberes de un funcionario público, ¿no? De cumplir un fallo de la Corte Suprema. Totalmente. Bueno, totalmente. Germán, eso es lo que tenemos que pensar. Te cierro con esta que capaz para pensarla, capaz que la tenés a mano, capaz que se complica, que es
¿cuáles son las formas en que se ve el ajuste, el impacto del ajuste en una universidad pública? Te digo yo una, sabés que en esto somos colegas, yo también soy docente universitario. Este cuatrimestre muchos pibes diciendo que se anotaron a menos materias porque tienen que laburar más horas. Un dato que cuanto menos a mí me llamó la atención. ¿En qué indicadores, en qué variables lo podés notar vos la preocupante situación económica en las aulas en la Universidad General Sarmiento? Bueno, nosotros, si uno mira desde el 2023 para acá, docentes, se ha perdido alrededor de un 6%, ha disminuido un 6% de la planta docente. Yo hice el cálculo hoy, lo actualicé, incluso con el 21% de aumento de la última actualización paritaria de junio, con una inflación suponiendo que se mantenga en torno al 2%, el conjunto de los trabajadores de las universidades públicas van a haber perdido a valores de diciembre del año 23 más de 8 sueldos. Y eso hace, como te digo, eso es lo que explica la disminución, sobre todo en la planta docente de más antigüedad, que que en la medida que llega la edad jubilatoria se jubila, va dejando equipos de investigación. Recordemos también que el sistema universitario tiene alrededor de 50.000 investigadores e investigadoras, el CONICET tiene 10.000, ahora tiene un poco menos el CONICET. El sistema universitario es el centro de la investigación científica en Argentina, y hay muchos equipos que se van descabezando, bueno, se va desarticulando todo, porque esto además se da. La ley de financiamiento universitario también incorpora la actualización de líneas presupuestarias del desarrollo para la educación superior como fortalecimiento de la ciencia, que se recortó en 3/4 partes en términos reales. Bueno, en todos los aspectos que hacen a la vida universitaria, el más visible son las aulas. Vos mencionás una dimensión que tiene que ver con la realidad económica que no es propia del presupuesto universitario, sino de pibes y pibas que en un contexto de creciente informalidad del mercado laboral, digámoslo rápidamente, tienen que dejar de cursar con becas que no los ayudan a seguir sus trayectos educativos, con presupuestos de las universidades que no pueden reforzar esas becas porque están detonados. Y bueno, eso se va deteriorando todo el tiempo. Para que te des una idea, no hay en el presupuesto 2026 un renglón de infraestructura universitaria, desapareció. El Ejecutivo había ejecutado 0 los renglones que habían quedado del presupuesto 23 en 24 y 25, y ahora lo eliminó. No hay infraestructura universitaria. No, una tomada de pelo para instituciones que tienen que sostenerse en el día a día, ¿no? Esa plata también es mantenimiento, me imagino. Es una política de destrucción del sistema y también es una política de destrucción de la República, porque a los tipos no les importa nada. La Corte Suprema acaba de fallar, esto fue el jueves y ya no es noticia, los tipos no la cumplen, no pasa nada. Y asume, y mañana no sé cuándo va a jurar el jefe de gabinete, y yo espero que alguien le pregunte algo sobre la ley de financiamiento universitario, porque él es el responsable administrativo de hacer cumplir la ley, y si no la cumple, se tiene que ir pasado mañana, o le tendremos que hacer un juicio penal. Alguien le tiene que hacer un juicio penal, porque es su responsabilidad penal, digamos, República, ¿no? O populismo, decía la derecha en algún momento, bueno... Nos volvimos, como ellos dicen, no sé qué país nos volvimos, pero no sé, se ve que ahora hay algo que les gusta. Es un mundo raro, estamos en un mundo raro. Totalmente. Germán, un gusto como siempre charlar con vos. Hablábamos con Germán Pinazo, una de las voces más lúcidas a la hora de pensar lo que sucede en el sistema universitario, actualmente rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Qué pasa, Pedraza? ¿Qué pasa que me tiene con un ojo? Estoy virolo, estoy visco. Con un ojo mirando una pantalla y con un ojo mirándolo a usted, ¿qué hace cara? Había gol de Alemania, lo pasaba a ganar un cabezazo de Ta, el primer marcador central de Alemania. A instancias del VAR, se lo sacaron. ¡Vamos para Uruguay! Sobre una falta del área chica del arquero, dicen los libros del fútbol. Le cometen infracción a Orlando Gil, el arquero de San Lorenzo. El árbitro chequeó en el VAR. Efectivamente, había falta sobre el arquero guaraní. Siguen empatando 1-1. Segundo tiempo del suplementario. ¿Usted me está diciendo que el arquero de San Lorenzo y el arquero de Huracán enfrentaron a Alemania en la última semana? Y se lo están comiendo a los dos. No digamos nada, pero si querés, dame una arpa paraguaya, si tenés ahí para escuchar un poquito de arpa paraguaya.
hermoso que es el acento paraguayo, ¿no piensa usted? Sí. Me encanta el guaraní, uno de los idiomas oficiales del Paraguay. Un idioma que está muy presente en nuestro país también, que años de invisibilización de la población hablante de guaraní, que está muy presente en Formosa, que está muy presente en Corrientes, Chaco, que está muy presente en zona de Chaco, que está muy presente en zona de Misiones, que está muy presente en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay una comunidad muy grande paraguaya que siempre estuvo muy organizada políticamente, además, en la Villa 2124, sí, tal cual. Muy cerca de la cancha de San Lorenzo. De San Lorenzo, efectivamente. Entre San Lorenzo y Huracán está Barraca Central también. Una zona muy futbolera. Siempre tuvo una comunidad paraguaya muy organizada políticamente. Así que desde aquí, haciendo toda la fuerza del mundo para que se impongan nuestros hermanos paraguayos. Ya de salida les cuento lo que pasó en Blender, y quién está detrás de eso. En Blender, la semana pasada, ustedes saben que Blender es uno de estos streamings, es la nueva forma que adopta el negocio comunicacional en nuestro país, ¿no? Los empresarios se adaptan a las tecnologías, en este caso a Blender. Blender es la plataforma en la que trabajaba, entre otros, Tomás Rebord, colega, compañero. Ahora su equipo ha sido despedido, y quien es el dueño de Blender, de nombre Augusto Marini, un muchacho, un hombre que está en los cortos 30 y pocos años, se había quedado con el canal de la ciudad. Usted sabe que tanto Blender, que tiene una línea progre, de un peronismo conservador, diría yo, que roza lo progre a veces, ¿no? Como Carajo, que es el canal del Gordo Dan, sí, ¿no? El vocero oficial de este gobierno, son del mismo dueño. ¿Sabía usted? Sí, claro. Y sabía que ahora ese dueño se quedó con el canal de la ciudad. También. ¿Usted conoce el canal de la ciudad? ¿Ha ido alguna vez? No tuve la suerte. No ha tenido la suerte, es un canal muy lindo, está muy bien puesto, tiene unos estudios buenos, tiene buena salida al aire, tiene una programación a veces buena, a veces debatible, pero un canal importante, con llegada, con un canon mensual, ¿no? El grupo con el que ganó la licitación se llama Cale Group, la empresa de Augusto Marini, que es la misma que es dueña de Blender y Carajo. En Blender estaban negociando salarios, los laburantes, y al aire se enteraron que dejaban sin trabajo a 12, por lo menos, cuando menos 12 trabajadores. El muchacho el dueño, Augusto Marini, un tipo muy vinculado a el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira. Dato no menor, se está rompiendo el frente que se tejía el peronismo en Misiones entre Rovira y Pasalacua. Está tensa la situación en Misiones. Algunos preguntaban si esto era un coletazo de esto. Yo la verdad no sé. Los diputados de Misiones, que han sido muy serviles con este gobierno. Augusto Marini, el titular de Blender, de Carajo, y ahora el adjudicatario de la licencia del canal de la ciudad, oriundo de General Las Heras, tenía negocios del agro con el hijo del ex gobernador de Misiones. Mirá vos, siempre el hijo de alguien, viejo. Nunca el hijo de un panadero, nunca es el hijo de un canillito. ¿De qué laburaba tu viejo, Walter? Mi viejo fue colectivero de la línea 86 y... Nunca un hijo de un colectivero, de un canillita. Siempre tiene que ser el hijo de un millonario. Bueno, déjalo ahí. Walter, de salida, ¿qué tenemos para pensar el fútbol, el deporte, lo que se viene en la semana? Bueno, en un ratito también seguimos teniendo mundial, porque a las 22 horas juega uno de los candidatos, puede ser, ¿no? Países Bajos-Marruecos. Lindo partido. Me atrevo a repicarte. 2 equipos que el que gana de ahí sale un candidato, ¿no? Sí. ¿Lo ve a Marruecos con chances si le va bien? Lo veo, porque está bien formadito. Ya mañana 3 partidos, a las 14 horas Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia y México, Ecuador, lo que tiene este mundial del 16avos de final. En tanto, en Boston siguen empatando 1-1, segundo tiempo del suplementario. Me parece que todo se camina al primer partido del mundial con penales. Uy, qué lindo, ver una definición por penales. Qué lindo que se quede Alemania. Miren, me voy, ya nos faltan 2 minutos, ya nos estamos yendo con un desafío. ¿Qué 2 camisetas hay del otro lado?
¿qué 2 camisetas de selecciones extranjeras ustedes jamás usarían? O sea, si yo mañana vengo y te regalo una camiseta, ¿cuál decís? Diego Mayo, el productor de este programa, estas 2 camisetas no me pongo. Mire, dista de mi respuesta. Diego Mayo dice Inglaterra y Brasil. Yo me pondría tranquilamente la de Brasil. De hecho, me pongo la de el Gordo Ronaldo. Me pongo la del Gordo Ronaldo. Silvio Soler, ¿qué 2 camisetas de algún país extranjero no usaría? No. Ninguna. Si Silvio Soler solo usa camisa y punta en blanco, Walter Pedraza, ¿qué 2 camisetas de un país extranjero no vestiría usted a costa de que se la regale, Walter? Feliz cumpleaños. En esta estoy con Diego, Inglaterra y Brasil. Sí. Mirá vos, viejo. Yo no usaría ni la de Inglaterra ni la de Alemania. La de Brasil son primos. Tampoco es la primera que compro, ¿no? Pero Alemania, un país con una historia política repugnante, un país que además no tiene de hijo, viejo. ¿Cómo voy a poner la de Alemania? ¿Usted se pondría la de Alemania? No. Pero no la mencionó en sus no le tengo Vicky tanto disgusto como nos usted. Vamos con esta. Muy bien, esta es la... Mira, Vicky Nardone abrió un segundo y dijo la de Israel. Quiero agradecerle a Vicky Nardone por honrar el oficio periodístico y su capacidad crítica. Le dejamos la invitación para el evento de Mercedes Sosa, este sábado 4 de julio en el Alambique. Nosotros nos empezamos a despedir muy despacito escuchando este. Muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En instantes, en AM530.